Buenas tardes, compañeros tutor. Un cordial saludo. Mi nombre es Jorge Emilio Saavedra Agudelo, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia UNAT. En el presente apartado voy a explicar cada uno de los ítems propuestos en la guía de actividades de la fase final de nuestro curso Arquitectura de Computadores. Entonces, para esto, yo como estudiante realicé una presentación en SlideShare, la cual describe cada uno de los aspectos descritos en mencionada fase. Entonces, para dar inicio, voy a explicar el concepto secuencial del programa de almacenado de arquitectura de computadores de von Neumann según lo solicitado. Entonces, demos inicio a mencionada explicación. Entonces, la máquina secuencial tiene una serie de principios o aspectos de diseño, la cual se divide en tres. La primera, que es un programa de almacenado, la cual la definición de las instrucciones simples y además el cargo de programas en la memoria. Como segundo aspecto tenemos la máquina secuencial, la cual es la ejecución de programas, es decir, instrucción tras instrucción, y también el secuenciador o dispositivo de control. Como tercer aspecto tenemos la implementación, que se divide en 5 unidades funcionales, las cuales son memoria, órgano de cálculo, entrada, salida y control. Como de igual manera, en nuestra guía, y como en el primer punto nos piden las ventajas y características, estas son el guardado de memoria para nuevos programas y nuevas operaciones, implementación de 5 unidades de arquitectura de von Neumann, que como ya las conocimos ahorita anteriormente, la modificación del programa en tiempo de ejecución, la ejecución de ciclo de instrucción secuencialmente. También vemos acá la imagen de las unidades funcionales de la arquitectura de von Neumann, la cual posee unos flujos de datos, unas señales de control desde la unidad de control y las solicitudes o señales hacia la unidad de control, como lo vemos aquí. Por ejemplo, tenemos que el flujo de datos entre la entrada, memoria y salida, y asimismo también tenemos entre la entrada, control, y hay una señal de control hacia algo que se llama cálculo y hacia la memoria, el camino de datos. Entonces, eso es como más o menos eh, la idea de nuestro eh, señor von Neumann. Como segundo punto, nos piden la evolución de los microprocesadores y principales fabricantes. Entonces, yo como estudiante tuve en cuenta eh, los principales fabricantes, que son Intel y AMD. Entonces, elaboré una tabla en donde aparece cada una de las fechas que aparecieron y fueron avanzando nuestros microprocesadores. Entonces, por ejemplo, voy a describir más o menos sobre cada década de cada fabricante dos procesadores. Entonces, por ejemplo, el microprocesador Intel en 1971, el Intel 404 fue el primer microprocesador del mundo. En más o menos sobre las décadas del 80 se crearon los procesadores Intel 886, que fue el primer procesador de esta fábrica que podía ejecutar todo el software escrito. En 1997, Intel Pentium 2, que era un procesador de 7,5 millones de transistores, eh, realiza el rendimiento en la ejecución del código en 16 bits. Más o menos para el año 2006, Intel Core Duo crea procesadores de doble núcleo, es decir, de 2x2, quien tiene la capacidad de procesar con 4 núcleos, o sea, es un sistema de multichip. Y para el año 2016 sacan los procesadores de sexta generación conocidos como Core i5 y Core i7, también denominados Intel Skylake. Ya hablando sobre los microprocesadores de la fábrica AMD, ellos también tienen una secuencia de fabricación
con unas excelentes características de trabajo igual que los de Intel Pentium. Entonces, para el año 1970 crearon el procesador AMD 2501, que era un procesador de contador lógico. Para el año 1993 crearon un grupo o una familia de procesadores AMD 486, en los cuales cada uno tenía una prioridad de acuerdo a la tarea a realizar. Sobre el año 2005, AMD creó o diseñó un procesador a 64 bits de doble núcleo, igual o casi similar a los procesadores Intel Pentium. Sobre el año 2007, AMD creó la primera generación de procesadores con 3 y 4 núcleos, y estos tenían una tecnología de 65 nanómetros de 2 milisegundos de memoria caché. Y ya para el 2016 crean los procesadores de última generación denominados GPUs Radeon R400 series, que son lo último y excelentes procesadores en trabajos de diseño o en otras áreas, dependiendo de la necesidad de cada usuario. Como tercer punto, en la guía de la evaluación final nos pide que expliquemos el enfoque funcional y estructural de una computadora basada en la arquitectura de von Neumann. Entonces, esta se divide en dos, que se denominan operaciones de una computadora, la cual posee procesamiento de datos, almacenamiento de datos, traslado de datos, operaciones de control. Y en cuanto a la definición funcional de una computadora, posee 4 elementos que son aparato de traslado de datos, mecanismos de control, facilidad de almacenamiento de datos, facilidad de procesamiento de datos. En cuanto al enfoque estructural, se compone de 3 subsistemas, que son sistema de procesamiento procesador, sistemas de entrada y salida, que son todos los periféricos, y sistemas de almacenamiento o memoria, que pueden ser como discos externos o los mismos discos que cumplen la función de entrada y salida. De igual forma, estos poseen una forma de 5 unidades funcionales, las cuales son unidades de entrada, mecanismos de control, órganos de cálculo, unidades de salida y sistemas de memoria. Como cuarto punto, nos solicitan explicar sistemas numéricos, como son sistemas decimal, sistemas binarios, conversiones entre los diferentes sistemas numéricos que existen, sistemas y operaciones matemáticas basadas en base 2 y operaciones lógicas basadas en base 2 también. Entonces, para esto realicé una presentación en Goncore, la cual describo cada uno de estos aspectos. Entonces, para explicar un poco mejor, voy a darle clic sobre el siguiente enlace. Una vez realizado lo anterior, esta me lleva a la siguiente ventana, en donde donde explico detalladamente el punto solicitado. Entonces, los sistemas numéricos es un conjunto de reglas y símbolos que se utiliza para representar datos numéricos y cantidades, la cual se caracteriza por su base en distintos números de símbolos a utilizar, la cual se clasifica en suma, resta, producto y división. Entonces, en la siguiente imagen explico cómo se realiza el proceso como tal. Entonces, si estamos hablando sobre la suma, entonces, de acuerdo a esta tabla, nos dice que 0 más 1 es 1, 0 más 0 igual a 0, 0 más 1 igual a 1, y 1 más 1 igual a 0. Y de acuerdo a la tabla, pues el resultado sería el siguiente. También encontramos la tabla de resta. Entonces, de acuerdo a esto, si realizamos la siguiente operación, entonces 0 menos 0 igual a 0. 1 menos 0 igual a 1. 1 menos 1 igual a 0 y 0 menos 1 igual a 1. Entonces, según el ejemplo propuesto, nos da la siguiente.
1 menos 0, 1, 0 menos 1, 1, 0 menos 0, 1, 1 menos 0, 0 y 1 menos 0, 0. Continuando con la tabla producto, como vemos, para realizar esta operación debe ser 0 por 0, 0, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1. Si aplicamos el ejemplo, entonces la operación se realiza de la siguiente manera. 1 por 0, 0, 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1. Si multiplicamos en base 0, pues la operación nos va a dar 0 como vemos aquí en el ejemplo. Igualmente con el segundo dígito. Nuevamente aplicamos la multiplicación con 1 y nos da el mismo resultado que se encuentra aquí en la parte superior. Al final, para terminar la operación, se realiza la suma. Entonces, 0, 1 más 0, 1, 1 más 0 nos da 1 y 0 más 0 pues nos da 0, 1 más 0 más 0 más 1 nos da 0 y 0 más 1 pues nos da 0 y 0 más 1 pues nos da 1 y 1 como suena pues nos da 1. Entonces el resultado final es 11 000 110. Para realizar la división, esta es igual a la división decimal, que la vamos a ver más adelante cómo se realiza. Entonces, para realizar esta división, debemos tener en cuenta la cantidad de dígitos o de números decimales que se encuentran en el dividendo y pues tomar ese mismo valor acá, como lo vemos aquí. Entonces, aquí hay 10.001. Lo restamos con el número que se encuentra en el dividendo y se realiza esa misma operación continuamente y pues como final nos da este resultado 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, que ese es el resultado final de nuestra operación. Continuando con los sistemas numéricos, encontramos las operaciones lógicas en base 2, que en estas se trabajan con la función booleana, es decir, que se suman, se multiplican, se niegan o se afirman según sus propiedades lógicas, como la vamos a ver a continuación en la siguiente imagen. Las operaciones lógicas se dividen en 4, que son el AND, OR, la puerta lógica XOR y la puerta de negación NOT. Entonces, cuando hablamos de AND, es una función booleana de producto lógico, cuya ecuación es la siguiente: f igual a A por B. De acuerdo a nuestra tabla, si multiplicamos X número A por B, de acuerdo a nuestro sistema decimal, si multiplicamos 0 por 0, pues nos va a dar 0. 0 por 1 nos va a dar 0. 1 por 0 nos da 0 y 1 por 1 nos va a dar 1. Si utilizamos la operación lógica OR, esta utiliza la ecuación f igual a más b. Entonces, de acuerdo a la tabla, sigue nuestras indicaciones y nos da el resultado. De igual manera, para realizar la operación XOR, tenemos que tener en cuenta esta ecuación, f igual a A producto de B más A producto de negación de B. Entonces, de acuerdo a la tabla de verdad de la puerta lógica XOR, nos daría la siguiente: 0 por 0, 0, 0 por 1, 1, 1 por 0, 1 y 1 por 1, 1. Entonces, cuando ponemos la operación lógica negada, NOT, esta función booleana tiene una negación dependiendo de la variable lógica. Entonces, la ecuación es la siguiente: f igual a negación de a. Entonces, si es 0, entonces la negación sería 1. Y si es 1, pues la negación sería 0. Continuando con nuestro sistema de números, encontramos la parte binaria, que estos se utilizan las cifras de 0 y 1 y tienen un sistema de base 2. Cuando hablamos de 0, 1, 0 es un sistema apagado y 1 un sistema encendido. Además, estas son representadas por cualquier secuencia de bits. Para realizar una conversión
de un sistema binario a octal o binario a decimal o binario a hexadecimal se realiza de la siguiente manera. De acuerdo a la imagen, tenemos el número binario 1010011 base 2 y como resultado nos da 123 base 8. Estos se agrupan en tres cifras de derecha a izquierda y el valor se escribe de acuerdo a la tabla del binario a octal. Entonces, para comparar y saber que este resultado es correcto, lo voy a realizar en la calculadora de nuestro sistema operativo de Windows 8.1. Entonces, ingreso a través de la consola escribiendo calc. Y ahí pues yo ya tengo preparada nuestra calculadora con las funciones a realizar. Entonces dice que tengo un número binario 1, 0, 1, doble 0, 1. Entonces, para que nos dé este valor en número octal, lo seleccionamos octal y dice que es 123. Ahí comprobamos que la operación está correctamente realizada. Y así se hace con el sistema de binario a decimal. Entonces, este es aún más fácil. Tenemos el número, el mismo número que se encuentra aquí, no, aquí arriba. Entonces, uno coge y los eleva a la potencia x dependiendo la cantidad binaria que exista en el ejercicio a realizar. Entonces, si cogemos este, por decir 101, 101, 101, base 2, entonces nos va a dar 85. ¿Por qué nos va a dar 85? Cogemos 1, 2 a la 0, este 0, 2 a la 1, este 1, 2 a la 2, este 0, 2 a la 3, este 1, 2 a la 4, este 0, 2 a la 5 y este 1, 2 a la 6. Lo, lo multiplicamos por la n cantidad de números que hay acá. Entonces, es decir, 2 a la 0 siempre va a ser 1. 2 a la 2 va a ser 4. 2 a la 3 va a ser 16. O sea, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. Y este va a ser 2 a la 6, 2 a la 6 nos va a dar 64. Entonces, si sumamos este valor que se encuentra acá, nos va a dar 85. Y si lo comprobamos en nuestra calculadora, en el sistema operativo Windows 8, entonces nos tiene que dar 85 en base 10. Entonces, lo coloco en número binario, digito el número binario, que es 101, 01 y 01. Y lo paso al sistema decimal que se encuentra aquí y nos va a dar 85 base 10. Lo mismo se realiza para el sistema binario a decimal, pero tenemos que tener en cuenta también la tabla hexadecimal, de binario a hexadecimal, y estos se agrupan ya cuatro cifras, de derecha a izquierda. Por decir, si nosotros cogemos estos cuatro dígitos que se aparecen acá, o sea, 10, 10, pues vemos a la tabla hexadecimal y este nos va a dar A. Si yo lo hago acá en mi calculadora, entonces escribo aquí hexadecimal, escribo la letra A y digo que me lo convierta en número binario y va a decir que el número binario es 10, 10. Y así pues con cada uno de estos ítems de nuestro sistema binario. Entonces, si cogemos los siguientes cuatro, o sea, 11, 10, entonces sería E. Y si cogemos estos 0, 100, este 0, 1, doble 0, perdón, nos va a dar 4. Entonces, nuestro resultado final va a ser 4E a base 16. Si lo ejecuto nuevamente para confirmar que la respuesta está bien, lo voy a realizar en la calculadora del programador. Entonces, ejecuto 0, 100, 3 unos, 0, 10, 10. Lo digo que me lo convierta en hexadecimal y pues tenemos problemas. Creo que lo digité mal. Vuelvo, lo rectifico. Escribo 100, 0, 100, 111. Me falta un 1 acá. Sí, lo tengo mal. Ya lo voy a corregir.
Una vez rectificado nuestro número, de acuerdo al ejemplo que encontramos aquí en la conversión binaria a hexadecimal, pues el resultado tiene que darnos 4e a base 16. Entonces, si yo lo cojo y lo paso a hexadecimal, nos da 4e a base 16. Bueno, continuando con el sistema octal, el mencionado trabaja en base 8 y se utilizan cifras de 0 a 7. Entonces, para realizar la conversión de algún sistema octal a decimal, a binaria y a hexadecimal, se realiza de la siguiente manera. Entonces, octal a decimal. Cogemos, por decir, 421, base 8 y lo pasamos a decimal. ¿Cómo se realiza? Cogemos el número de 3 cifras en base 8 y lo elevamos igual que lo hicimos en el sistema binario a decimal. Entonces cogemos 8 a la 0, 8 a la 1 y 8 a la 2. Entonces nos va a dar 3, 7 y 2. Para comprobar eso, lo ejecutamos en nuestra calculadora del programador. Entonces, tenemos 421 en base 8 y lo pasamos a decimal y nos da 273 base 10. Lo mismo para octal al binario, tenemos 1, 2, 3, en este caso 1, 2, 3 y lo pasamos a base 2. Entonces nos tiene que dar el siguiente resultado. Creo que tenemos un error. Bueno, mientras que verifico cuál es el error, entonces el sistema octal a binario se toma el valor octal de izquierda a derecha, se agrupa de a 3 cifras el valor binario de acuerdo a la tabla octal binario. Entonces voy a volver a realizar la operación en base 8 a binario. Entonces cogemos 1, 2, 3 en base octal y lo pasamos a binario y nos da 101, 0, 11 según nuestro ejemplo. Para pasar a octal a hexadecimal debemos primero, de octal se convierte a binario y de binario a hexadecimal y después se agrupan de a 4 cifras de izquierda a derecha. El valor que corresponde se compara con la tabla de binario a hexadecimal. Entonces, para confirmar que este valor que está acá sea correcto, lo voy a realizar nuevamente en nuestra calculadora del programador. Entonces, borro el resultado anterior, cojo, digito el valor, que en este caso ya lo tengo en binario, y lo paso a hexadecimal. Entonces sería 1, 0, 1, doble 0, 11. Y le digo que se vuelva a hexadecimal y el valor es 53 base 16. Continuando, en nuestro sistema hexadecimal, este tiene como base 16 y se utiliza cifras de 0 a 9 y las letras de la A a la F. Para realizar la conversión de cualquier sistema hexadecimal, ya sea a binario, a octal o a decimal, se realiza de la siguiente manera. Hexadecimal a binario. Tenemos el número 4EA, que ya lo teníamos anteriormente descrito como ejemplo. Se toma el valor hexadecimal de izquierda a derecha, se agrupa en grupos de 4 cifras y el valor binario se compara en la tabla de binario hexadecimal según nuestros datos obtenidos. Entonces, para pasar hexadecimal a octal es la misma operación, pero se agrupan en grupos de 3 cifras de izquierda a derecha y se compara con la tabla de octal a binario. Para pasar un número de hexadecimal a decimal, se toma el valor y se eleva, lo mismo como lo hacíamos
del sistema binario a, digo, de decimal a binario. Entonces, esto es lo mismo. Tenemos el número hexadecimal y lo pasamos a binario, lo elevamos la cantidad de veces o la cantidad de dígitos que tengamos en este sistema. Para nuestro caso, tenemos 4A1, lo elevamos por decir en base 16, 16 a la 0, 16 a la 1 y 16 a la 2, y esto nos da 1, 160 y 1024. Si lo sumamos, nos da 1185 base 10. Si yo lo realizara en la calculadora nuevamente, nos tiene que dar ese valor. En este caso, selecciono aquí la opción hexadecimal, que sería 4A1, y le digo que me lo convierta en sistema decimal y nos tiene que dar 1185 base 10. Continuando con el desarrollo de nuestra prueba final, nos pide explicar el funcionamiento de los registros de un procesador 8086. Aquí vemos la interfaz gráfica de nuestro procesador, el cual contiene una unidad de interfaz con el BIOS y una unidad de ejecución. Entonces, la unidad de ejecución contiene 14 registros de 16 bits, los cuales unos pertenecen a la EU y otros pertenecen a los registros de la BIU. Entonces, hablando en la unidad de ejecución, este posee un número o un bus interno de 8 bits. Entonces, hablamos de unos registros de uso general como son el AX, que es el registro acumulador, que se divide en dos, en AH y AL. AH es la parte alta y AL la parte baja, como lo vimos en el manejo del software del MSX88.exe o en el DOSBox. Este AX se utiliza para aplicar las operaciones matemáticas. Encontramos el BX, que también se divide en dos secciones, que es el BH y el BL, y se usa para direccionamiento de memoria. Encontramos el CX, que es el registro contador, que se divide también en CH y CL, que se utiliza como contador y almacenamiento de datos. Encontramos el BX, que es un registro de datos y se divide también en dos secciones, como es el BH y el BL, que se utiliza para almacenar datos de 16 bits. Ahora encontramos un grupo de apuntadores, que estos se pueden dividir en las siguientes secciones. SP, que es un puntero de pila. Encontramos los BP, que son punteros de base. Encontramos los SI, que son punteros de índice. Y encontramos los DI, que son punteros de destino. El grupo de registros de segmento se divide en los siguientes, y estos se encuentran ubicados en la unidad de interfaz con el sistema de View. Registro de comunicación interna o registros de segmento se divide en registros de segmento de código, en registros de datos, que son los DS, los ES, registros de segmento extra, y los SS, que son los registros de pila. Además, el procesador 8086 cuenta con uno de los registros de estado de 16 bits, aunque algunos de estos no se utilizan y se conocen como indicadores o flags, los cuales modifican de acuerdo a las operaciones lógicas y aritméticas y de acuerdo también a sus indicadores, y estos se clasifican de la siguiente manera: SF, indicadores de signos; ZF, indicadores de cero; PF, indicadores de paridad; CF, indicadores de acarreo; AF, indicadores de acarreo auxiliar; OF, indicadores de desembordamiento; DF, indicadores de direccionamiento; IF, indicadores de interrupción; y TF, indicadores trap. Ya para finalizar, voy a explicar los procesos y avances de la tecnología de semiconductores en relación a los microprocesadores tipo CISC y RISC.
Entonces, de acuerdo a la arquitectura de von Neumann, los procesadores tipo RISC tienen las siguientes características. Estos reducen el conjunto de instrucciones a instrucciones básicas, simples, con las que pueden implementar todas las operaciones complejas. Asimismo, las instrucciones, aunque son con otras características, siguen divididas en tres grupos: transferencia, operaciones y control de flujo. La arquitectura de tipo Load Store carga y almacena. Las unidades de instrucciones que tienen acceso a la memoria son Load y Store, registro a registro, con un menor número de acceso de memoria. Estos microprocesadores siguen tomando con base el esquema moderno de von Neumann. También encontramos los procesadores con arquitectura CISC, los cuales utilizan un lenguaje máquina más potente y complejo que hace que los programas tengan menos instrucciones. Asimismo, estos utilizan comandos que incorporan una gran diversidad de pequeñas instrucciones para realizar una única operación. Y es un lenguaje máquina más potente y complejo que hace que los programas tengan menos instrucciones. Los más conocidos son los procesadores Intel Pentium 4. Ya para concluir con el desarrollo del presente trabajo de la fase final, podemos deducir que se adquiere conocimiento amplio sobre los fundamentos y principios básicos de la arquitectura de los computadores, es decir, el enfoque funcional, su evolución y finalmente su estructura como es la de hoy en día, y se utiliza en los procesadores RISC. Además, la arquitectura de von Neumann ha sido el punto de partida de la mayoría de máquinas y computadoras modernas. De igual manera, se comprendió el enfoque estructural y funcional de la organización de la computadora de von Neumann. Asimismo, se infiere que es un sistema de numeración que es un conjunto de sistemas y reglas que permiten representar los datos numéricos, ya sea binariamente, octal, hexadecimal o decimalmente. Los sistemas de numeración actuales son sistemas posicionales que se caracterizan porque un símbolo tiene un distinto valor según la posición que ocupa en la cifra. Además, se concluye que hoy en día los procesadores RISC obtienen más prestaciones, es decir, no son potentes ni rápidos que los CISC, y se debe tener en cuenta que usted como usuario desea pasarse a esta tecnología, debe observar si son compatibles o no. Es decir, que si posee una arquitectura de 32 o 64 bits de acuerdo a la máquina que usted posea como usuario. Muchas gracias. Eso sería la explicación final de nuestra actividad del curso de arquitectura de computadores. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.